Si te gusta el cine, este video es para ti. Hoy te traigo el análisis de este proyector de la marca Horlat. Concretamente es el Horlat T06. Vamos a ver qué es capaz de ofrecernos. Bien, lo tengo aquí, ya te diste cuenta que pequeño no es definitivamente, más o menos pues si lo comparas con mi computadora, ocupa un espacio considerable, sin embargo su tamaño está justificado. Vamos a ver un poco más acerca del diseño de este proyector. Lo que sí podemos rescatar es que es elegante y minimalista. Un diseño muy normal en color blanco que la verdad queda bien en cualquier lugar donde lo coloques, y tampoco es ligero, pesa 2.5 kilogramos. La verdad sí está algo pesadito, incluso si quieres hacer bíceps con él pues lo puedes utilizar como alternativa a mancuerna. Sin embargo cuenta con todos los puertos que vas a necesitar. Puerto AB, que ya no sé quién en 2024 sigue usando el puerto AB, pero bueno, ahí lo tienes. Entrada jack de 3.5 milímetros para conectarle algún dispositivo externo, o incluso pues si quieres conectarle ahí los auriculares lo puedes hacer. Puerto USB tipo A, el normalito, y cuenta con dos HDMI. Esto me ha gustado porque a veces sí es de utilidad tener los dos puertos HDMI, y algunos proyectores solamente traen un puerto HDMI. Entonces me parece bastante bien que este proyector incluya dos puertos HDMI, y bueno, también tiene la entrada para la corriente eléctrica, obviamente porque si no, no lo podrías utilizar. Y ahora te tengo que hablar de un punto que tiene pros y contras, y es la ausencia de botones. Solamente tenemos este que es para el encendido y apagado del equipo. Sin embargo, tenemos que hacer uso obligatorio del control remoto, que sí viene incorporado en el paquete, pero que no trae pilas, lo cual bueno, no es algo de vida o muerte. Las pilas son ya muy económicas. Sería un gesto agradable que te incluyeran las pilas, pero bueno, ese ya es otro tema. Como te decía, no tiene botones, entonces vas a tener que depender full del control remoto. Entonces si tú quieres controlar el sistema operativo del proyector de forma manual, porque se te olvidaron las pilas, porque no encuentras el control, no lo vas a poder hacer. Es un punto que sí encuentro algo negativo en ese sentido, pero bueno, la ventaja es que obviamente tenemos un diseño un poco más limpio, ¿no? Entonces es cuestión de que tú analices qué crees que es más importante. Como te comenté, tiene sus ventajas y desventajas. Ahora, algo que sí me ha gustado es que, por ejemplo, sí tiene la entrada para el tornillo del trípode, por lo que sí puedes colocarle uno. Sin embargo, lo que no me ha gustado es la posición. Como ves, se encuentra prácticamente en la orilla del equipo, lo cual lo hace muy inestable. Entonces, si no cuentas con un trípode de alta gama, ten mucho cuidado, porque sí puede ser que incluso eches a perder tu equipo. De verdad no sé por qué no lo colocaron más al centro. Entonces, ventaja de que lo incorpora, desventaja de que no está en el lugar más adecuado, creo yo. Entonces no hay mucho más que mencionar acerca del diseño. Cuenta con su tapita para que no rayes el lente, y básicamente sería lo que tienes que saber. Pero vamos a pasar a hablar del tema de la imagen y el audio, que pues claro, es uno de los aspectos, si no es que el aspecto más importante de un equipo como estos. Debo decir que tiene una resolución de 1920 por 1080 píxeles, así es, Full HD. Probablemente ya te diste cuenta que aquí trae 8K, 4K, Full HD, HD, pero esto sí es un poquito de marketing realmente, porque como tal la resolución es de, como te dije, 1920 por 1080 píxeles, Full HD. Sin embargo, admite la decodificación de 8K hasta 8K y 4K. Entonces, si tú tienes un video fuente que esté a esta resolución, sí te lo va a poder decodificar, pero al momento de tú ver el video, pues se va a ver en la resolución de 1920 por 1080, que te repito es Full HD.
Ahora, uno de los puntos en los que más destaca y que de hecho pues es un highlight de este proyector es que admite el enfoque automático. Esto la verdad funciona muy bien y es bastante útil que no tengas que estar enfocando tú manualmente con el control remoto, que si se ve borroso, que si no, tú automáticamente cuando lo prendes, él hace unos segunditos después de que lo prendes, hace como que el enfoque para ver a qué distancia estás de pues el lugar donde lo vayas a proyectar. Y la verdad es que el enfoque automático es muy bueno, pero si por alguna razón llega a fallar el enfoque, cabe destacar que sí lo puedes ajustar a través de el control remoto. De hecho, te dice explícitamente en el manual que no hagas uso de esta parte de acá, donde hay como una perilla que normalmente son para ajustar precisamente temas de enfoque. Yo hubiera preferido que lo taparan porque pues si no lees el manual sí te puedes llegar a confundir e incluso puedes echar a perder el equipo porque, te repito, lo hace de forma automática y si lo quieres hacer manual tiene que ser a través del control remoto. Entonces yo hubiera sugerido que le pusieran una tapa ahí o que literalmente estuviera tapado. No hay razón de que hayan dejado ese hueco porque no se puede modificar manualmente, así que mucho cuidado con eso, por favor. Y en cuanto a cuestión de brillo, no es el proyector más luminoso que encontramos en el mercado, obviamente. Sin embargo, tampoco está tan bajo como otros proyectores de su gama. Concretamente cuenta con 700 lúmenes ANSI, que si bien sigue siendo bajo para condiciones de día, en la noche se va a ver muy bien. Entonces lo ideal es que o lo ocupes en la noche o definitivamente cierres tus cortinas y que sean blackout para que aproveches al máximo el brillo que te proporciona. Ahora, pasando a hablar del tamaño de la imagen, es de 400 a 300 pulgadas y puede enfocar de 1.5 a 6.5 metros. Entonces 1.5 metros va a ser las 40 pulgadas, 6.5 metros son 200 pulgadas, cabe destacar eso porque incluso menciona 300 pulgadas. El rango, digamos, correcto para que haya una imagen nítida es de 40 a 200 pulgadas. Se menciona que llega a 300 pulgadas, pero ya no es recomendable. Además, 300 pulgadas se me hace exagerado, creo que 200 pulgadas es más que suficiente, pero que sepas que según el fabricante sí soporta hasta las 300 pulgadas de proyección. Lo ideal es que sea de 40 a 200 pulgadas y de 1.5 a 6.5 metros de distancia de proyección. Esto en cuanto a la imagen, y si pasamos al tema del audio, de verdad me ha sorprendido muchísimo. El audio es de muy alta calidad. De verdad, yo quedé muy sorprendido por el rango de precio. No le pide nada a una bocina externa. La verdad es que hay otros proyectores que sí es recomendable conectarles un audio externo. Este por sí solo funciona bastante bien. Concretamente cuenta con altavoces de 2.5 watts y se oye fuerte y de calidad, además de que cuenta con una decodificación Dolby para tener pues un poquito de mayor calidad para la cuestión del audio. Y bueno, por último terminamos hablando un poco del software. Cuenta con Android 9.0 instalado. Obviamente tiene los puertos para que si quieres le puedas conectar ya sea una computadora, un iPad, un celular o directamente un dispositivo de Fire TV, por ejemplo, pero por sí solo se puede conectar a internet. También admite la conexión Bluetooth y puedes instalar aplicaciones de streaming como por ejemplo Netflix, Prime Video, HBO, Disney Plus, lo que sea. Así que por sí solo funciona bastante bien. Lo que sí cabe destacar es que el control remoto no tiene micrófono, por lo cual pues no puedes como que hablarle para hacer un poco más intuitiva la navegación en el sistema. Sería interesante que pudieran aplicar eso, que si le conectas un Fire TV, pues bueno, normalmente la mayoría de los Fire TV sí tienen control por voz. Y pues bueno, o sea, sí, es Android 9.0, pero la verdad no necesitas más, o sea, es muy simple lo que tienes que navegar. Entonces, puntos fuertes de este producto: definitivamente el audio superó mis expectativas y pues la imagen no está mal.
creo que es adecuada para el rango de precio al que se oferta. Así que pues si te gustó, si te interesa comprarlo, te dejo enlace en la descripción y también espero que te haya gustado este video. Si fue así, lo puedes indicar a través de un like, pero sobre todo suscribirte, porque recuerda que si de tecnología quieres estar pendiente, Tecnomanía la conecta a tu mente. No se te olvide suscribirte, por favor, activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido y yo te veo en el próximo video. Nos vemos.